¿Qué tal, Iglesia del Señor Jesucristo? Quiero compartirte una palabra, como siempre, una palabra sencilla, pero sé que es una realidad que será activada en estos días, y creo que ahora en este tiempo ya se activó y está aconteciendo. La palabra que tengo es con el título de que la nueva temporada ya comenzó. ¿Has entrado en ella? Claves para entrar a este nuevo tiempo Kairos. Es decir, he compartido en estas últimas ministraciones del área profética una activación de milagros, porque este ministerio fue asignado como un ministerio apostólico profético a las naciones con señales, prodigios y maravillas. Es parte de esta esencia, esta genética ministerial que Dios me ha dado por gracia. Nada es nuestro, todo es del Señor. Cada milagro, cada acción divina, cada bendición es parte de su ministerio, que es el ministerio del Señor Jesucristo de las naciones. Él es el responsable y el único que hace los milagros. Él sana a los enfermos. Jesús sana a los enfermos, echa fuera demonios, resucita a los muertos, da vista a los ciegos, hace milagros creativos, señales y maravillas. Así que toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la eternidad le pertenecen al único Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que comenzamos con eso, argumentando de que no hago ningún milagro, pero Él me usa para activar esa transferencia, ese poder, y se ocurren esos milagros cuando Él quiere, para activar unos nuevos niveles de poder, para activar ministerios, para poner cobertura a ministerios y que tengan excelentes resultados en Jesucristo. Quiero dejarte hay varios puntos importantísimos que están aconteciendo en este tiempo en la dimensión del espíritu, y que quiero tomar parte de ellos y revelártelo y compartirlo, basados en la palabra del Señor Jesucristo, el Logos. El Logos es la palabra escrita, es la palabra que transforma, la palabra que bendice. Quiero compartirte con respecto al Logos también y el Rema. El Logos es la palabra que está escrita, que Dios inspiró a diferentes apóstoles, profetas, para escribirlos y ser traducido en el Antiguo Testamento, en lengua hebrea y aramea, y en el Nuevo Testamento en la lengua del griego. Y quiero decirte qué consiste la Logos. Dice en 2 de Timoteo 3:14 en adelante, dice, esta es la versión Reina Valera: pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, en las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito el 2 de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando habla de obras, las obras se hacen en la tierra, o sea que el Logos tiene directamente relación con lo que está ocurriendo, que ha de ocurrir en este tiempo, o en el mañana, o en el próximo mañana. Y todo lo que ha de acontecer es un presente continuo en la presencia de Dios, que donde los profetas viajan, son conectados en la dimensión del espíritu, en el área profética, en el área predictiva, en el área futura, y la toman, la asimilan, la procesan en su espíritu, en mi cuerpo, y por medio de un lenguaje divino la pueden interpretar lo más exactamente posible que puedan, para que se pueda entender en esta dimensión y pueda activarse lo que Dios quiera.
Entonces es el logo que activa el rema. Y la rema está basada en la palabra directiva, una palabra que trae milagro, una palabra que transforma en el momento, que es redentora, una palabra que liberta, una palabra que sana, una palabra que levanta, una palabra que consuela, una palabra que bendice, una palabra que restaura, una palabra que activa los dones, una palabra que activa los ministerios, una palabra que activa el proceso divino, una palabra que activa el Cairo de Dios, el tiempo espiritual en este tiempo que es el Cronos. Y eso lo tiene el profeta. Y el profeta apostólico, ¿qué hace? Es establecer esa palabra, porque hay profecías condicionales, hay profecías absolutas. Más de 300 profecías se cumplieron cuando el Señor apareció. Primero nació, luego vivió, se desarrolló, creció, fue a la cruz, murió y resucitó. Más de 300 profecías se cumplieron en todo ese proceso de 33 años que tuvo Jesucristo en esta tierra. Y que luego se nos fue y dijo que volvería, pero dejaría al Consolador, el Espíritu Santo, que ahora es el Señor. Entonces, la palabra rema es la palabra que activa ese tiempo, ese momento. Aleluya. Y entonces, la Escritura dice, con respecto al rema, la palabra en el instante, la palabra que sana, que redime, que restaura, que liberta, que transforma y que trae los kairos, los tiempos espirituales de Dios para que se activen en este tiempo, en este presente. Es Hebreos 4:12, que dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, que penetra de partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y intenciones de nuestro corazón. Entonces tenemos los argumentos para movernos en la palabra. ¿Cuál es el punto en este día, en esta hora? La nueva temporada ya comenzó. La nueva temporada ya comenzó. Una temporada que comenzó en el año 2022 con una activación de gloria extraordinaria, con la destrucción de los poderes del sistema corrupto, que lo que está haciendo ahora también es un detalle, que en este tiempo Dios destruye todo el sistema corrupto religioso. Es decir, ¿dónde sale eso? En 1 Samuel, capítulo 1, 2, 3, en donde Samuel, Ana no puede tener estéril y le clama a Dios, y Dios le responde por medio del sacerdote Eli, y luego se ve que hay un problema de falta de voz de Dios. Dice de la palabra en 1 Samuel capítulo 3, el primer versículo dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Ese es un detalle importante. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. O sea, el ministerio profético estaba anulado, escaseaba, había una falta de la voz profética, había una falta del establecer la voz de Dios, la rema en las naciones. Es decir, al establecer faltaba un apóstol profeta, como compartí el otro día por medio de San Juan 1:6 hasta el versículo 9, en que el mismo Juan dice que había un hombre de Dios. Dice en versión Reina Valera, Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Mira lo que dice. Dice Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el profeta Juan el Bautista. El 1:7 dice, este vino por testimonio para que diese, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice, este vino por testimonio, fue enviado, es un apóstol profeta, y lo compartimos en la administración anterior. ¿Ve? Entonces recapitulamos y volvemos a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Te comparto algo
es teológico y revelacional también, de que los ministerios, hay 5 ministerios, como dice en Efesios 4, versículo 1, Efesios 4, versículo 11, me parece que hasta el 17, te lo confirmo ahora mismo. Reina Valera, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos evangelistas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Después van a analizar esto, pero estoy soltando logos, para que haya un bautismo de logos y se active por medio del ministerio apostólico profético que Dios me ha entregado, me ha asignado a las naciones, activar esta rema y generar una realidad palpable, tangible en nuestra vida. Volvemos a la palabra en 1 Samuel 3:1 que dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y entonces aquí comenzó. Y aquí en 1 Samuel 3 comparte sobre los dos estados del ministerio. Los dos estados del ministerio y de lo que ocurre con el cuerpo de Cristo, con la iglesia y con su autoridades que han sido delegados por el hombre y han sido delegados por Dios. En 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 9 se habla sobre un hombre llamado por Dios, un hombre, pero inicialmente Dios quería llamar a alguien, pero el pueblo no lo quiso, entonces fue uno pedido, y que ese hombre pedido fue Saúl. Entonces el profeta lo ungió, porque el hombre, el ser humano lo pidió, Israel lo pidió. Dios no lo había escogido, el hombre y el sistema democrático lo escogió. Y perdió y no fue eficaz en el ministerio que le fue delegado, no lo pudo cumplir, porque tenía una capacidad humana. Dios le ayudaba, pero tenía capacidad humana. Y cae en pecado y cae en problemas y no puede cumplir su asignación, porque era una asignación medio divina, porque había sido pedido por el ser humano, por el hombre. Y Dios se lo concedió. Y esto ocurre en esta caída de este ministerio, tal como lo dice en 1 Samuel capítulo 15, sobre la caída, el delito o el pecado de Saúl, que aparte de no cumplir con la voz de Dios, mintió. Y lo representa también el sistema en 1 Samuel capítulo 1, 2, 3, 4 también, sobre el sistema religioso que se adapta a la democracia, se adapta al sistema humano y pierde lo divino, pierde la esencia, pierde el poder, pierde los milagros, pierde la unción, pierde la revelación, pierde la visión, y el pueblo sin visión se muere el pueblo sin visión se desenfrena, el pueblo sin profecía se desenfrena, el pueblo sin profecía se enloquece. Son las diferentes versiones que he encontrado y te la comparte, y pierde la dirección. Entonces hay dos elementos importantes. Un elemento importante en 1 Samuel capítulo 1, 2, 3, 4, 5 es que aquí se pierde la dirección y no había voz de Dios, no había dirección. Repito nuevamente 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Si te das cuenta, hay una mezcla de un ministerio emergente, apostólico, profético, como el del joven Samuel,
que ministraba a Jehová en presencia de Elí, y el ministerio de Elí, que era un ministerio acabado, derrotado, religioso, pecaminoso, blasfemo, que estaba cómodo, que no quería hacer la voluntad de Dios, y que estaba en decadencia y traía la escasez de la visión, la escasez de la voz de Dios, la escasez de la eficacia y de la activación de los misterios poderosos. No había poder en ese tiempo. Te lo confirmo de nuevo. 1 Samuel 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahí habla sobre los ministerios proféticos y los ministerios apostólicos proféticos. Y compartíamos el otro día que el ministerio apostólico está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y como lo compartimos con el argumento siguiente, Hebreos 3.1 dice que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. Hablas en el segundo versículo que Moisés también lo fue, es decir, Moisés también fue un apóstol, y eso habla del Antiguo Testamento. Y también que, ¿por qué ese argumento bíblico, teológico, de que el ministerio apostólico ha sido siempre desde el inicio, siempre ha estado? ¿Por qué? Porque dice la palabra en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Hebreos 3 dice que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. Tomamos y sumamos y fusionamos la misma palabra y nos damos cuenta que si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, significa que el apostolado es ayer, hoy y por los siglos. Es fácil, ¿eh? Uno lo entiende enseguida. Sigamos con esto es doctrina, es teología, pero la diferencia es que es teología apostólica, no es pastoral. La teología pastoral se basa en una teología de hacer bien las cosas en la tierra, de portarse bien en esta tierra, porque es una revelación terrenal, es decir, es horizontal. No hay comunicación directa divina hacia lo vertical, porque según Efesios 4:11 hasta el 16, vemos que hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En 1 Corintios 12:28 dice que a uno primeramente los puso apóstoles, los segundos profeta y los terceros maestros. Y en el 7º lugar recién lo pone al pastor, porque el pastor es un administrador de la grey. Él se encarga de, como compartimos el otro día, de administrar una congregación, de darle un mensaje de cómo tiene que comportarse. Haz bien esto otro, ten cuidado que te puedes caer, que puedes pecar en esta área. No tiene mayor influencia a nivel de revelación, porque no tiene profecía él. Él es un pastor, es un administrador. Puede haber un don de profecía que se mueve ver, pero no el ministerio profético, porque no es un profeta, es un pastor, y un pastor es un administrador. Y la palabra en griego lo dice que es un administrador, y la palabra en 1 Corintios 12:28 te lo comparto ahora mismo. En este instante te lo voy a compartir. Estamos en Reina Valera también aquí, 60. Y dice 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora compartimos los niveles de autoridad, de poder, de fundamento que tienen los ministerios. Primero dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego segundo profetas, lo tercero maestros, cuarto los que hacen milagros, quinto los que sanan, sexto los que ayudan, séptimo los que administran, octavo los que tienen don de lenguas. Es en el séptimo lugar de autoridad, o sea, bajando del mayor al menor en el nivel de autoridad, está el administrador. Dice los que administran son los pastores, para que entienda. Esto es ni a nivel teológico revelacional, es teológico. Entonces los administradores son los que se encargan de, con el concepto de administración, que son los 4 puntos cardinales de la administración, que son planificar, organizar, dirigir y controlar.
Entonces, cumplir eso, se le planifica, se le da una ruta, se le organiza a quiénes van a ir, cuáles son los departamentos, se le dirige, que es el tercer nivel del área administrativa, que es dirección, es decir, se pone el líder, quien le va a guiar, y el cuarto es el control. El control es quién va a tomar el dominio por medio de una autoridad delegada por Dios. Ahí están los cuatro puntos cardinales de la administración. Por eso se llama administradores. Administran una grey, administran parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Pero no tienen el nivel que tiene un apóstol, del nivel de autoridad, de revelacional y de poder. Como dice el ministerio del apóstol en 1 Corintios 4:1, dice: así pues ténganos, Reina Valera 60, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí también los apóstoles son administradores, pero no están al nivel de los administradores que están al séptimo lugar más bajo, que son los pastores. Estos apóstoles de Dios son administradores de los misterios de Dios, están a nivel de la revelacional, es decir, son vertical junto con los profetas. Son verticales porque están ellos conectados directamente al trono, a la voz de Dios, al pensamiento divino de Cristo, a la presencia de Cristo, a la dimensión de Dios. Primero, Ezequiel 1 lo comparte, que él dice: en cierto tiempo, en cierto lugar, tuve visiones de Dios, y ve a los querubines, ve a los ángeles, y ve la gloria del Señor, ve a Jesucristo vivo ahí, glorificado. Entonces, es la revelación, porque estos hombres, estos profetas no son solamente profetas, son enviados a ciertos lugares a dar una palabra, son apóstoles, profetas. Se les denomina como profeta, directamente profeta. Entonces, pero el concepto funcional que tenían estos profetas era que eran enviados. Y cuando eran enviados son apóstoles profetas. Entonces estos administradores son distintos, revelan, administran los misterios, y también administran los misterios y administran bien lo que dice la palabra en 2 Corintios 12, dice lo siguiente. 2 Corintios 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Eso es extraordinario, Entonces, también quería compartirte eso, que es palabra de Dios, para seguir la idea de Samuel. 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. En presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Esta es una introducción a la rema, a la voz de Dios que estoy compartiendo aquí. ¿Cuál es la voz de Dios que empezamos? Es que la nueva temporada ya comenzó. Esta es una segunda nueva temporada. La primera temporada te compartí que comenzó el 2022. Y tengo como 10 profecías a nivel mundial ahí, sobre las naciones, quiénes se van a convertir, cuántas personas se van a convertir, cuántos millones de almas se van a convertir para que Cristo en estos tiempos, yo sé la fecha, ya ahí se comparte en 2022, pero ahora el 2024 comenzó una nueva etapa, y esta etapa es súper fuerte, es extremadamente fuerte, porque es una bilateralidad, es algo bidimensional, es decir, que a medida que se destruye la obra de tinieblas, como dicen en Jeremías 1:10, te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, arruinar, derribar, destruir. Ahí dice 8 puntos extraordinarios. Entonces dice, para arrancar, arruinar, derribar, destruir, ¿qué? El sistema corrupto. Dios me compartió y se está activo en las naciones, que es una destrucción total del sistema corrupto en las naciones, a nivel de gobierno, a nivel empresarial, a nivel familiar, en toda área. Y también a nivel religioso. Esto es lo que te estaba enfatizando, era que ahora, para que comience una explosión de poder, primeramente tiene que ser arrancado, arruinado, destruido toda raíz demoníaca, toda raíz satánica, toda raíz corrupta, toda raíz, no solamente en el área corrupta de las personas que no tienen a Dios y que son malas,
sino que en el campo religioso, como era, que te estoy compartiendo, las dos caras de la moneda, como el ministerio siendo emergente que tenía el apóstol profeta Samuel, en 1 Samuel 3, y dice que en ese día escaseaba la visión y la voz de Dios y la presencia de Dios Todopoderoso. Escaseaba, porque la gente no le buscaba y la gente no obedecía. Entonces, incluso cuando le dice tan fuerte, Dios habla en contra de Elí, el sacerdote en Israel, cuando Samuel logra oír la voz de Dios, que son su primera vez, en donde se activa el oído espiritual, porque la palabra dice en Romanos 17 que la fe viene por el oír por la palabra, en donde Dios le creó. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, eso la activa un profeta, no lo hace un pastor. La activa un profeta, por eso es tan importante los ministerios quíntuples. Y si no hay un ministerio quíntuple en tu misión, entonces no está funcionando como Dios quiere. ¿Por qué no está funcionando? Porque es simple, sino que primeramente tendrías que cortar la Biblia y quitarle los versículos en donde dice apóstol, porque si tú hablas sobre el apóstol Pablo, sobre el apóstol Pedro, sobre el apóstol Juan, sobre el apóstol Mateo, sobre los evangelios, y sale el apóstol, tendrías que quitar todos esos versículos, dice el apóstol, y quedarte con la versión pastoral, y quedaría con muy poca Biblia. Y eso no es bíblico, porque dice la palabra, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra permanece para siempre. Es decir, hay que cumplir la escritura, no hay que cortarla conforme una persona quiera. Porque acuérdate que el reino, como dice la palabra, dice que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas, así que nosotros perdonamos que nos deben, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Pero dice, venga tu reino. Y si nosotros decimos, Señor, venga tu reino, mi vida, no es democracia, no es un club social el ir a congregarse, es teocracia. O sea, Dios habla, Dios dirige, Dios enseña, Dios lidera el cuerpo de Cristo. Es decir, que si Dios habla, Dios dirige, tiene que estar el apóstol y el profeta, porque el apóstol administra los misterios de Dios, como te compartí recién, y por medio de señales y por maravillas, como dice en 2 Corintios 12:12. Entonces, y tiene que estar el profeta porque tiene que estar la voz de Dios. O sea, hay que tenerlo en claro, iglesia, que esto no es que yo quiera y que se me ocurrió. No, el pastor, hay un pastor y un presbítero, listo, y hay puros pastores. Y la pregunta es la siguiente, ¿dónde está el profeta? No el que se le ocurrió levantarse en una adoración y empieza a decir gloria, gloria, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor te está hablando. No es de Dios. No es de Dios, es desorden, es anarquía. Y lo máximo que podría ser un don de Dios, pero el don de Dios se sujeta al profeta, pero si el don de profecía se sujeta al profeta. El tema es que si no hay profeta, entonces el líder profético que toma control por medio de la unción que él tiene, porque esa es una cualidad genética divina que tiene el profeta, es que si está el profeta hay cobertura profética y significa que hay una activación dimensional profética y significa que la gloria de Dios proféticamente está hablando y está ordenando. Significa que si hay dones proféticos, si hay una persona que hay un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene un don profético, se va a someter al ministerio profético que está ahí. No que le dije, no, yo sométete a mí. No, eso es humano, eso es satánico, no. Sino que el Espíritu someterá por medio del ministerio profético, va a someter por causa de la unción que está en el profeta, va a ordenarse en la casa, va a organizarse en la casa. Y va a tener un sentido.
va a tener un sentido. Aleluya. Entonces dice que el don profético se sujeta al profeta, pero si no hay profeta no puede activarse el don profético como corresponde, entonces se vuelve una falsa profecía. ¿Por qué? Porque está hablando la mitad de lo que Dios quiere y la otra mitad es de la carne. O está hablando la mitad de lo que Dios quiere y la otra mitad es del diablo. Es decir, no es profecía pura. ¿Por qué? Porque no hay una cobertura profética, porque está ausente. Si no hay ausencia de profetas, esto era simplemente al nivel profético. Si hay una ausencia del ministerio profético, entonces ya hay una falencia y hay un no cumplimiento de la palabra. No se está cumpliendo la palabra. No se está cumpliendo la palabra que está escrita, que primeramente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. Y Hebreos 13:8, que recién lo acaba de decir, que Jesucristo es el mismo ayer por los siglos, significa que el apostolado es ayer, hoy y siempre. Significa que el misterio apostólico no se está cumpliendo porque solamente están hablando pastores y no hay apóstoles y no hay cobertura divina. Aquí hay dos reinos nomás. O sea, no es que le dé la gana de tener un apóstol, no, tiene que ser esa iglesia que usted está diciendo que es iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo. Si es parte del cuerpo de Cristo, tiene que estar el apóstol, tiene que estar el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Si hay un diácono y un pastor, y después hay puros pastores de autoridad delegada, no es autoridad delegada, porque no está avalada, no está respaldada por el Dios viviente.